Mentes Libres. Una ocasión independiente, autónoma y franca para la reflexión, análisis y crítica de los acontecimientos educativos en el contexto político, económico y cultural de México. No apto para mentes sumisas, cautivas ni tripuladas. Todos los martes a las 10 de la noche en radiomorir.com. Mentes Libres. Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Qué bueno que nos acompañan en la emisión de hoy de su programa Mentes Libres, con suficientes temas que tratar con lo que ha ocurrido en esta semana en México y en el mundo. Nos acompañan José Luis. ¿Qué tal? Buenas noches. También el maestro Mario. Sí, buenas noches a todos. Y en un momento más nos acompañará también el maestro Aldo. Sufrimos ahorita un poquito de desorganización en el transporte público, pero en un momento más nos acompaña. ¿Qué dices, José Luis? Pues estamos siendo testigos de, para mi gusto, el inicio de una ola a nivel mundial, a nivel global, de cambios, por no llamarle revolucionaria, porque todavía no se le puede llamar así, pero en particular un dato que me parece muy importante desde el punto de vista político y podamos decirle moral, cultural, que es lo que está sucediendo en España, ¿no? Que a la abdicación del rey, que no significaba que se acababa la monarquía, sino simple y sencillamente que traspasaba el poder real, por así decirlo, al príncipe, ha provocado en España manifestaciones multitudinarias para pedir acabar con la monarquía, para instaurar ahora sí una república, y hay ya circulando un manifiesto de intelectuales españoles donde están haciendo el llamado, haciendo una rememoración primero de la república anterior, de la que tiró Franco a sangre y fuego, pero diciendo que bueno, el futuro, eso sucedió en el pasado, que la república no tiene por qué ser igual a la del pasado, que van a mirar hacia el futuro, y parece ser que bueno, la mayoría de los españoles, también nosotros los mexicanos que no estamos acostumbrados a reyesuelos, ¿verdad? Se nos hace que estaban estancados allá en el siglo XIX, pero bueno, a mí me parece que ese punto está siendo como el inicio de un renacer de la conciencia del espíritu, ¿no? Porque en Inglaterra también ya se están preguntando qué son los reyes en el primer mundo, ¿no? Y creo que eso tiene que repercutir muy importantemente en la conciencia de clase de los trabajadores de esos países. Sí, es que hay que recordar los últimos acontecimientos en España de crisis, mucha efervescencia social, política. Llevan debido 2 años pues quebrados a los españoles, crisis, ¿no? Y que en medio de una crisis se le vio precisamente al rey de España que se fue de cacería a África, ¿verdad? A cazar elefantes, el señor. Cuestiones ¿verdad? tan absurdas como esas, pues son las que han ido, pues de alguna manera molestando demasiado. Despertando, ¿no? Porque también. a mí se me hace irrisorio, pues, bueno, repito, nosotros vivimos en México y pensar en reyes es ridículo, pues, ¿no? En los españoles, pues allá se la hallarán, pero han estado haciendo cosas los reyes que han sido tan evidentes, ¿no? Fraudes, nepotismo, corrupción. Entonces, pues los españoles finalmente parece ser que se han estado dando cuenta de que, pues, esos señores, ¿por qué están ahí? ¿De qué sirven, no? No, y en medio de la crisis económica también se reconoce al actual rey, con una fortuna enorme, ¿verdad? Millones y millones de dólares, mientras y el pueblo uniéndose en los jóvenes desempleados, ¿no? O mayores de edad trabajando, mientras ejércitos de jóvenes están en las calles desempleados, ni estudian ni trabajan. La crisis social, y también lo hemos dicho aquí en este programa, pues ha sido global. Estamos en una crisis global. Estamos viendo también, por ejemplo, grandes jugadas políticas, geopolíticas de parte de Rusia, de Putin, ¿no? Alianzas con China, alianzas con Japón,
ha estado manejando magistralmente la crisis política en Ucrania, y la ultraderecha pues mostrando sus fauces en Ucrania, en Venezuela. Es decir, la situación global nos está mostrando que los pueblos están cansados, están hartos, y que pues no sé, creo que falta una coordinación para poder hacer una movilización a nivel global que ponga a temblar a los poderosos, a las grandes corporaciones, ¿no? Y manteniéndonos en el tema de España, las diversas organizaciones, ¿no?, que están empujando allá precisamente una transición hacia un modelo distinto, pero buscando, exigiendo un referéndum, ¿verdad? Y por otra parte, en los partidos tradicionales, el Partido Socialista, ¿no?, el PSOE, que ofrece su apoyo al rey para continuar, ¿no?, con el mismo sistema. ¿No? Es como el PRD aquí, o como López Obrador apoyando a Mancera en el Distrito Federal después de la represión en San Bartolo, ¿cómo se llama? San Bartolo Ameyualco, en el Estado de México, o en el Distrito Federal más bien. Esta población que mencionamos la semana pasada, que está defendiendo un pozo de agua y que se emparenta con muchas otras luchas a nivel nacional en contra de despojos de parte de los políticos y de corporaciones que quieren hacer negocio con los recursos naturales de los pueblos. Y todo esto se enlaza, todas estas movilizaciones, todas estas resistencias se enlazan en una gran crisis económica global, que bueno, ya por fin se están preguntando muchos economistas académicos qué tan profunda y hasta qué límites va a llegar, cuando en un principio, recordemos que decía el señor de la Secretaría de Economía que era un catarrito nada más, ¿no? Y ese catarrito, bueno, vemos que en España está tumbando a un rey. Así, un rey con 2.300 millones de dólares, casi 1.000.000 o 1.800 millones de euros, frente a las condiciones de empobrecimiento constante de la población, los desalojos, los ¿no? desalojos de ya sectores, por ejemplo los bomberos y otros grupos, personal de otras dependencias que había estado siendo usado para desalojar a las personas que no podían pagar sus casas, que se les iban a retirar esas propiedades, pues ya se están negando a hacerlo. La crisis se está extendiendo y le está afectando cada vez a mayor cantidad de población, debido a, no nada más a la cuestión financiera crítica que tiene España, sino a las implicaciones fiscales que están complicando también. Es que si comparamos lo que está pasando en España con lo que está pasando en México, hay muchas circunstancias muy parecidas, incluso luchas sociales muy parecidas. Hace, si mal no recuerdo, año y medio, se levantaron los bomberos en España por las condiciones en las que estaban trabajando. Y aquí tenemos, en este mismo momento, en Tonalá, un movimiento de los bomberos, también por las condiciones tan precarias en las que están trabajando, por los salarios tan bajos con los que están trabajando. Y todo esto es producto de un desmantelamiento de todas las condiciones sociales que caracterizaban al estado de bienestar o al estado keynesiano. Estamos entrando en una etapa donde el capital está despojando totalmente al trabajador de servicios y derechos que eran considerados antes gratuitos y públicos. Y en ese despojo pues se está armando la resistencia. Ahora, hay que decir que ese despojo es necesario para el sistema capitalista, para las corporaciones, para los grandes capitalistas, porque son segmentos del mercado en los que ellos pretenden sacar un extra de ganancias que les permita salir del estancamiento que están viviendo. Entonces vemos fenómenos como por ejemplo Pemex, ¿no?, que ya lo hemos repetido también aquí en este programa, que no es que se crea una nueva empresa, sino que simple y sencillamente se montan sobre una empresa ya construida por los mexicanos. El mismo caso de la Comisión Federal de Electricidad, el mismo caso de todas las industrias privatizadas en México, que se les está entregando el capital privado y ellos se están adueñando de esas industrias y se están adueñando precisamente del plusvalor, del trabajo excedente que generan esas industrias. Pero esta
apropiación de parte de las grandes corporaciones no ha permitido tampoco salir de la gran crisis económica y parece ser que ya se están preocupando ahora sí los señores del poder. Así es. Bien, mira, tenemos saludos. Alma dice saludos. Vieri, saludos. Julia dice república. ¿Qué clase de república? ¿Como la que tenemos aquí? Vieri dice la figura o figuras de los reyes es una reminiscencia feudal. Elena, saludos, ni monarquía, ni república, socialismo o barbarie. Bueno, es que aquí habría que aclarar el concepto de república, ¿no? Hay que recordar que la Unión de Repúblicas Soviéticas Socialistas era una república, o eran varias repúblicas. Es decir, la palabra república tiene un significado político que es la res pública, la responsabilidad pública, el contacto público. Entonces, se está buscando generar una república en contraparte a la monarquía, y eso no está mal. Ahora, ¿qué tipo de república? Pues eso es lo que tienen que decidir los españoles, ¿no? Ese es el debate que se tiene que dar a nivel global, porque bueno, ya desde mi punto de vista, pues solo en el socialismo vamos a poder salir de esta crisis, solo en un acuerdo con los trabajadores, solo en una democracia de los trabajadores y para los trabajadores vamos a poder salir de la crisis. Solamente los responsables de crear la riqueza pueden sacarnos de esta crisis. En ese sentido, pues va a depender mucho también de nuestro trabajo de conciencia política, de formación política, de que se vienen, de las luchas sociales que se vienen en lo inmediato, para formar esa conciencia y para dirigir esta gran revolución que apenas estamos empezando a mirar, pero que ya tiene rato que se viene empollando, que se viene acumulando, y que, como todos sabemos, es lucha de clases, y que también corremos el riesgo de que la ultraderecha, los fascistas, retomen el poder, que es la gran preocupación de las elecciones en Europa, donde los grupos ultraderechistas ganaron elecciones en Francia esta semana, si no estoy mal de mis datos, ¿no? Y otro punto también de por allá de Europa, en Ucrania, ¿cómo ves las cosas? Sigue las confrontaciones, la violencia, pues financiada, ¿no? Con billete verde, y que está creando ahí, pues un foco de alarma, ¿no? No tan solo en Europa, sino en el mundo, porque está de alguna manera acrecentando las tensiones entre los gigantes, ¿no? Exactamente, son las grandes contradicciones que se están dando en esta gran crisis, ¿no? Ellos están tratando de debilitar a Rusia, están tratando de acabar, de apoderarse del territorio de un aliado natural de Rusia, que es Ucrania. Se ha demostrado que están siguiendo un guión que incluso ya es hasta ridículo, porque es el mismo guión de Venezuela, es el mismo guión donde han estado tratando de levantar a pueblos contra los gobiernos para imponer las condiciones del imperio norteamericano, y creo que en Ucrania se está jugando también una gran, ¿cómo se puede decir? Un gran capital geopolítico. Y creo también que Obama no está a la altura de las circunstancias, mientras que Putin ha demostrado una gran conciencia de las condiciones en las que se está moviendo actualmente las relaciones exteriores en el mundo, porque por un lado está buscando la alianza con China, el acercamiento con China, y por otro lado está también contraponiendo a Japón con Estados Unidos y buscando la alianza con Japón. Y creo que lo que le conviene a Japón es una alianza con China y con Rusia. Entonces, parece ser que el juego geopolítico en este momento está para explotar las grandes contradicciones de esta gran crisis global, en la que los estadistas o los gobernantes, algunos no merecen la calidad de estadistas, pues si están claros de lo que está sucediendo, pues van a dirigir a sus países y a sus grupos políticos pues hacia mejores condiciones que aquellos que no saben ni qué está sucediendo, ¿no? Y caso concreto, pues aquí los políticos de aquí de México, ¿no? A mí me parece que muchos políticos están navegando a donde los llevan las aguas. Caso claro, el del PRD. Otro caso un poco más preocupante es el de López Obrador, que aunque tiene
un capital, no me gusta utilizar esa palabra, un gran apoyo popular, a veces parece que no sabe a dónde va a llevar a la gente, o a veces incluso, desgraciadamente, lo que yo veo es que está desgastando y malgastando una gran fuerza, una gran cooperación de gentes que podrían, bien dirigidos, transformar este país. Sí, es que todos sabemos que el tema del petróleo, el tema de los energéticos es fundamental, ¿no?, en la soberanía, en la independencia de nuestro país. Sin embargo, parece que la nueva agrupación que está conformando López Obrador se está centrando a solo el tema energético, cuando también tenemos la reforma educativa. Es que ni siquiera el tema energético, fiscal, el tema del petróleo nada más. Solamente ese es el tema que está tocando. Y la reforma laboral no dice ni pío. Y la reforma hacendaria, bueno, pues para buscar votos seguramente va a darle por su lado a los pequeños comerciantes, a los pequeños negocios que están siendo devorados por esta reforma hacendaria. Pero, por ejemplo, vuelvo a poner el ejemplo del barrio en el Distrito Federal, gobernado por Mancera, reprimido por Mancera, por defender su recurso natural que es su agua. O sea, ¿ahí López Obrador qué? ¿Con quién está? Porque Mancera es reconocido como un ideólogo neoliberal, llegó al gobierno desde, dicen, la izquierda, pero los economistas, los que estudiamos economía, sabemos que Mancera siempre ha sido un tecnócrata neoliberal. Entonces, ese tipo de contradicciones, a mí a veces me parece que le han servido al sistema para desgastar a mucha gente honesta, mucha gente de buena voluntad, que trabaja y que se entrega, que hizo nacer el PRD, que hizo nacer Morena, que han hecho nacer muchos otros partidos, pero que solamente han servido para seguirle dando largas a algo que ya estaba anunciado. Para poner el ejemplo otra vez, la reforma petrolera, ¿no? Se aprobó la reforma petrolera, ahora vamos a las leyes secundarias. Con una Cámara de Diputados que es adversa en este momento y que las elecciones no se prevé que vayan a cambiar las condiciones de adversidad, porque sabemos que hay chapuzas y que hay trampas en las elecciones. Entonces, le vamos a dejar a los diputados las leyes secundarias, vamos a desgastar, se están desgastando muchísimas militantes, muchísimos activistas para conseguir firmas, para poner a sus diputados, para las nuevas elecciones, muchísima gente muy cansada que pudiera estar haciendo otra cosa en sus barrios. Pero bueno, esa gente confía en López Obrador, esa gente está con López Obrador, y bueno, esa gente es la que vale. El problema es que López Obrador no ha dicho nada de la crisis global, o no la entiende, o nada más es un peón de un gran juego a nivel global. Así es, mira, nos están llegando más chats, dice Vieri, con las movilizaciones españolas por la abdicación del rey en su hijo, pinta el camino de la humanidad hacia el encuentro de su futuro. Y luego más adelante dice Elena, hasta dónde la abdicación del rey no es tal, sino más bien una concesión para asegurar la supervivencia del capitalismo. Su república, la que ofrecen, ay caray, se me movió aquí, bueno, que ofrecen los capitalistas, no es más que la dictadura de la burguesía y de los monopolios. Javier dice, Obama está uniendo a Rusia con China, el contrato de gas de Rusia con China no es poca cosa, además que estos dos países decidieron no utilizar el dólar en sus contratos. Así es, y China está adueñándose de muchos, está comprando mucho oro, es decir, hay una lucha monetaria a nivel global y ya están incluso tratando de generar una organización económica que sea contrapeso a la Comunidad Económica Europea. Se están dando muchos movimientos a nivel geopolítico. Ahora, con respecto a lo que dice Elena, yo creo que no hay que darle tanta a la burguesía española. Yo creo que no tiene alternativa. Es decir, el sistema económico capitalista en España ya quebró. Las grandes movilizaciones
son movilizaciones de gente desempleada, son movilizaciones de trabajadores. Hay una gran tradición cultural socialista y comunista, anarquista en España. Si los trabajadores de España se ponen de acuerdo, yo creo que independientemente del nombre que le pongan a la república, tendrá que ser con derechos y condiciones mejores para los trabajadores. ¿Hasta dónde? Pues depende de la lucha de clases. Depende de la formación de los cuadros de los trabajadores en España, qué tan versados están en leyes, qué tan versados están en economía, qué tan versados están en medicina, es decir, no va a ser un grupo de iluminados, un pequeño grupo de revolucionarios que el que va a cambiar a España. Tiene que ser el pueblo español y tiene que ser la conciencia de clase de los trabajadores españoles. Y el primer paso es hacer una república. ¿Hacia dónde va esa república? Yo creo que la burguesía española no tiene respuesta porque a ellos ya se les acabó el capitalismo. Son una clara minoría junto con la nobleza. Entonces, pues esperemos que este primer paso hacia la república sea un primer granito de conciencia hacia el socialismo. ¿Qué tipo de socialismo? Ese es otro debate, ¿no? Esperemos que tampoco sea un socialismo autoritario, centralista, que luego pongan el dedo y digan, ya ven, para eso quieren el socialismo, para generar un totalitarismo. Yo creo que los comunistas y los anarquistas y todos los que somos críticos al capitalismo, yo me declaro anarcocomunista, ¿verdad? Tenemos que ser muy inteligentes para generar las nuevas instituciones y no pelearnos con fantasmas ni con molinos de viento, sino ser muy prácticos en nuestras alianzas con la clase trabajadora y con los sectores trabajadores y con los pequeños y medianos empresarios que estén dispuestos a formar parte de esta nueva sociedad. Eso es lo que yo creo. Entonces, no le tengamos miedo a la palabra república, tengámosle miedo a que los trabajadores no vayan a debatir, no vayan a discutir, no se movilicen. Esa es mi opinión. Dice Julia, estoy de acuerdo con Elena, no creo que se pueda ver de una forma tan entusiasta lo que está pasando en España, faltaría hacer un análisis más profundo, no dejarse llevar por las emociones de ver manifestaciones multitudinarias. Bueno, es que yo creo que nadie en la vida ha visto manifestaciones multitudinarias donde todos sean totalmente conscientes de lo que está pasando. Lo que yo creo es que se está iniciando una ola de movilizaciones como en el 68, que en situaciones muy diferentes, en una decadencia y colapso del capitalismo que no existía en el 68, que sí había condiciones de crisis, pero todavía tenía alternativa el capitalismo. Ahora no existe esa alternativa, la única alternativa que tiene es el fascismo, ¿no? Entonces, de la república al fascismo, por supuesto que la república, pero vuelvo a repetir, no seamos tan negativos en el sentido de que los trabajadores se van a movilizar y si los trabajadores no tienen conciencia de clase, pues nos van a volver a ganar, vamos a volver a perder otra vez esta coyuntura histórica. No creo que vaya a llegar un grupo de iluminados, ¿verdad?, con armas a tomar, no sé, el Palacio o la Cámara en España y que los españoles vayan a aceptar eso, ¿verdad? Yo creo que ni en México, pues. Entonces, estamos pensando que esta movilización va a generar conciencia de clase y la conciencia de clase depende de los que se supone que ya tenemos algo de conciencia de clase y que no estemos casados con ideologías, sino con realidades concretas. La consigna del manifiesto del Partido Comunista no era comunistas del mundo unidos, sino proletarios del mundo unidos, y los proletarios, algunos son católicos, otros son anarquistas, otros son comunistas, otros no saben qué son, pero sí saben y tienen muy claro cuáles son sus derechos, cuánto ganan de salario, cuántas horas trabajan. Eso es materialismo. Y en base a esas condiciones materiales en las que estamos viviendo podemos llegar a acuerdos. En base a ideologías dudo que lleguemos a acuerdos. Precisamente por eso se propuso, el comunismo se propuso ser científico, para evitar el debate ideológico, para hablar sobre cuestiones reales, concretas, científicas.
Entonces, si vamos a debatir qué tipo de sociedad queremos para el futuro en base a personalidades o en base a ideologías, pues vamos a fracasar. Han sido más inteligentes los burgueses, nos han puesto el concepto de democracia, se las hemos creído y nos han puesto a votar cada 6 años y con un discurso que nos ha mantenido así durante mucho tiempo. Bueno, pues nosotros tenemos que generar ese discurso y tenemos que generar esa alianza social de los trabajadores, no imponerla. Pues bien, estamos llegando precisamente a la mitad del programa, los invitamos a un corte musical y volvemos. Nunca fuimos por un helado, ni caminamos de la mano, ni nos miramos bajo un farol. No fue un amor de adolescente, no, ni mucho menos fue decente. La convergencia fue el colchón, la antítesis del amor. En este caso llegó a su máxima expresión. No fue un amor de fantasía, no fue impulsor de la poesía, fue manoseo y excitación. La antítesis del amor. En este caso llegó a su máxima expresión. Estás escuchando Mentes Libres, espacio de análisis, reflexión y crítica. Te agradecemos tus opiniones a través del chat. Son muy importantes para nosotros. Si te has perdido alguna de nuestras transmisiones, puedes escucharla y descargarla en menteslibresradio.mex.tl. Mentes Libres. Bien, pues ya estamos de regreso y pues ya que analizamos la situación internacional, sería interesante retomar el tema de la semana pasada, estuvimos platicando sobre cómo están insertando a México en la situación internacional. Así es, con un proyecto que inició con el pasado presidente Chocolate de Felipe Calderón, que con el ánimo de afianzarse en el cargo, de que se le entregara la presidencia, pues él enarbola un proyecto denominado México 2030, con distintos aspectos que son verdaderamente fatales para la patria mexicana. Oye, y es que de pronto nos detenemos a analizar monarquías de otros lugares, ¿no? Del otro lado del charco. Aquí. Pero la monarquía de aquí, ¿qué onda? O sea, y hablando... El grupo Atlacomulco, ¿no? La nobleza ahí... Claro, oye, y hablando de monarquía en cuanto a que, por ejemplo, ahora las últimas leyes, lo que le llaman las reformas estructurales, pues que han sido dictadas, ¿no? Desde a lo mejor una figura física que sería el que se dice presidente Peña Nieto, y que pues los levantadedos de la Cámara de Diputados pues solamente van pues a acatar lo que ya se les dispuso desde arriba, pero a lo mejor en otras formas que ha tomado, pero estamos viviendo dentro de una monarquía, dentro de este país donde solamente alguien decide cuál es el rumbo que va a tomar nuestro país. Bueno, yo pienso que estamos viviendo una dictadura global del capitalismo,
ahora que dije insertar a México, bueno, esa es una visión positivista de la historia, ¿no? La realidad es que el capitalismo ha evolucionado desde el siglo XVII, XVIII, XIX, la revolución industrial, y luego el capitalismo de Estado o capitalismo de organización, como le llama Jürgen Habermas, un capitalismo donde interviene el Estado para dirigir el caos que hizo crisis a principios del siglo XX en el capitalismo y que logró salvarlo durante cierto tiempo, y que hizo crisis en los años 70 y se impuso el neoliberalismo, que la idea del neoliberalismo, o más bien la realidad del neoliberalismo, del capitalismo evolucionado hasta ese momento, es que le faltaban mercados para seguir creciendo, y esos mercados los tenía el Estado. Esas empresas que se están privatizando pues eran segmentos del mercado que el capital privado le urgía y le urge tener como propiedad privada para seguir concentrando y centralizando el capital. Y este México 2030 pues responde a esa evolución del capitalismo. Es un plan para entregar todas nuestras riquezas naturales, toda nuestra industria, para entregar toda nuestra población, toda nuestra fuerza de trabajo a un solo proyecto, que es el proyecto del capital, el capitalismo, que es una cosa que tiene como fundamento la relación social de explotación del trabajador, que es un sistema que genera un gran excedente de trabajo, un trabajo excedente fenomenal, plusvalor, pero que se lo adueñan solamente unos cuantos y sirve solamente para unos cuantos, mientras que muchísimas masas, pueblos enteros, viven solamente con lo suficiente para tener fuerzas para trabajar al día siguiente. Y pues bien, para pues darle nuevo brío al capitalismo, precisamente este traidor a la patria de Felipe Calderón, en este proyecto 2030, que de alguna manera compromete de manera transseccional, ¿verdad?, el proyecto de vida del país, ¿verdad? Tiene entre otros temas el de desmantelar la seguridad social. Nada más ni nada menos, se propone en este proyecto que para el año 2030 la totalidad de los servicios de salud estarán subrogados a la iniciativa privada. Habrán desaparecido el IMSS, el ISSSTE y la red hospitalaria de Pemex. Además, el sector privado controlará la educación y la cultura se someterá a una especie de tratado de libre comercio artístico. Los artículos 3 y 4 constitucionales habrán sido radicalmente modificados, como ya lo hemos visto en el tercero con esto de la reforma educativa, y los sindicatos de los sectores energéticos, educativo, sanitario y cultural se habrán extinto. Si vemos cuando fue escrito este proyecto y vemos lo que está ocurriendo en este momento o lo que ha ocurrido de aquel año para acá, nos damos cuenta que este plan México 2030 está en marcha. Es el capitalismo, ¿no?, en la historia, sí. Oye, pero bueno, de pronto el discurso que escuchamos por parte de los secretarios de gobierno, por el propio presidente, pues dice todo lo contrario, ¿no?, de lo que estamos adquiriendo ahorita en esta información, porque pues se plantea siempre con una idea de pues un beneficio al pueblo, de generación de empleos, de bienestar para las familias, y entonces pues también nos debe quedar muy claro de que el propio sistema y la crisis que está enfrentando pues no le permite convencer, como dicen, por el lado derecho. Tiene que mentir a todo lo que da para que el pueblo siga dormido, siga pensando que hay una posibilidad, siga apostándole a que a lo mejor con esta nueva fórmula pues México se va a salvar de la crisis. Pues es que cada 6 años nos renuevan la píldora, ¿no? Yo conozco gente, bueno, yo desde niño recuerdo que cada elección estábamos esperanzados a que este presidente ahora sí iba a ver por el pueblo, ¿no? Y yo sigo conociendo gente que así piensa, que cada 6 años sigue, a pesar de las experiencias, sigue creyendo que el próximo presidente sí va a ser el bueno. Y es así como estar esperando al Mesías, ¿no? Como estar buscando a ver quién llega y nos salva de esta situación, pero sin tomar ninguna responsabilidad, sin querer informarse de lo que está sucediendo. Ese discurso que nos venden todos los días en la televisión, en los medios de comunicación,
pues nos lo tragamos también. Mucha gente de buena voluntad, honesta, le cuesta mucho trabajo entender que vivimos en una lucha de clases. Muchísimo trabajo les cuesta entender que los políticos tienen como patrones a las grandes corporaciones y que si hacen algo bueno para el pueblo es para ganárselo nada más por alguna circunstancia coyuntural, pero no tienen una conciencia clara de hacia dónde van las cosas, sino simple y sencillamente se manejan pragmáticamente para mantenerse como diputados y para seguir obteniendo el favor del capital. Entonces el pueblo desgraciadamente no tiene la educación, y la educación no la están cambiando con estos artículos, y ellos lo saben, ellos saben manipular al pueblo. Las enseñanzas que se obtuvieron en la Segunda Guerra Mundial con los experimentos de Stalin y de Hitler para la manipulación de las masas, pues las están aplicando y las aplican y las han perfeccionado y las han mejorado, y de ese tamaño es nuestra misión, pues, de generar un discurso que logre trascender esta situación. ¿Qué hubiera pasado si no estuviéramos en la crisis, Mario? Nos hubieran impuesto todo. Con la mano en la cintura aplican todo este modelo Plan México 2030. Si no estuviéramos en crisis económica, nos lo hubieran aplicado como cuchillo caliente en mantequilla. Porque la gente le encanta oír pues fantasías, ¿no? Hay por ahí una frase que dice, es más fácil engañar a una persona que demostrarle que está siendo engañada. Y es cierto, la gente le encanta vivir en la mentira, le encanta vivir en la enajenación. Y desgraciadamente, pues nos están aplicando las cosas y hemos tenido que aprender, como dicen, la carga hace andar al burro. Oye, pero bueno, entonces el pueblo mexicano no ataca a vos, o sea, no logra comprender que, por ejemplo, las manifestaciones en Grecia, las manifestaciones en Chile, en España, las que se están presentando en México, pues como que tienen que ver con lo mismo, ¿no? O sea, todavía no se ha logrado dar cuenta que la mano que mece la cuna... No solo en México, yo creo que en todo el mundo. En todo el mundo, bueno, sí, o sea, las masas en todo el mundo se están movilizando. Eso, o sea, ahí es donde yo me refiero al materialismo dialéctico. O sea, no es que unas masas ideologizadas se levantan para construir el comunismo, no. Las masas se levantan por cuestiones concretas, por cuestiones reales, concretas. Y la construcción del nuevo mundo depende de la conciencia de clase, y eso es nuestro papel. Nosotros estamos tratando de generar conciencia de clase para que esas masas pues traten de dirigir al mundo hacia un mejor lugar. Pongo por ejemplo la Revolución Mexicana. Las masas que se levantaron pues eran gente ignorante, que colgaba a los hacendados porque le hicieron pasar un coraje por la explotación que vivieron. No era gente ideologizada. No era gente con conciencia, y sin embargo generaron esa lucha y esa muerte, ese odio, esa lucha de clases. Generó el artículo 3º constitucional, el artículo 27, el artículo 130, el artículo 123. O sea, la historia va más allá de la ideología. La realidad concreta va por encima de la ideología, va mucho más rápido que la ideología. Cuando nosotros estamos tratando de entender ¿qué pasó en 1917? Ya estamos otra vez en una revolución como la de 1917. Entonces tenemos que ser muy rigurosos en la ciencia para entender lo que está pasando y no dejarnos ir ni por el idealismo, ¿no? Ahora sí, ni tampoco por el pesimismo de que no podemos hacer nada, ¿no? Sino ser científicos y transformar la realidad con conceptos, con conciencia de clase. Y tampoco que nos doren, como dicen la píldora, ni tampoco que nos estén ahí volteando la tortilla, porque, bueno, como alguien que escribe aquí en el chat donde nos dice, pues es que no tomemos en cuenta y no olvidemos que el fascismo, cuando entra en crisis, pues se llena acá de palabras socialistas y con la idea de confundir. Y entonces, ¿qué es lo que le espera a México entonces? Estamos hablando de una crisis económica, estamos hablando ahorita de reformas estructurales, que ya sabemos, quienes pues nos ponemos a leer todos estos temas, estamos constantemente informándonos que esto va a llevar a un fracaso y que el mismo gobierno mexicano no le apuesta tan seguro, se lo están imponiendo desde afuera, un modelo que
en otros lugares incluso ya ha fracasado. Entonces sabemos que en México no va a tardar en dar ese tipo de manifestaciones, y que entonces estarán preparados para darnos una muestrita de su socialismo, ¿no? De sus ideas socialistas, donde a lo mejor con frijoles o con programas como tenían antes de ¿cómo se llama?, de solidaridad y una serie de cosas, pues volver a dormir al pueblo y decirle, pues calma, tranquilos, porque todavía hay manera de solucionar. Y es nuestra responsabilidad que eso no suceda, ¿no? O sea, nosotros como profesores, como militantes, como activistas, como gente con conciencia de clase, pues es nuestra responsabilidad de poner al desnudo ese tipo de farsas, porque mira, a mí me parece muy sospechoso cuando alguien se dice socialista y manda sin obedecer, ¿no? Cuando se tiran líneas políticas de forma dogmática, sectaria, y que te impiden tener acuerdos con las demás fuerzas, con las que se supone que tienes que hacer el cambio, porque no lo vas a hacer tú solo, o sea, tienes que ponerte de acuerdo. Y cuando tú ya empiezas a tener ese tipo de liderazgos, donde no se le puede cuestionar al líder, como con Cuauhtémoc Cárdenas, como con López Obrador, que se te vienen encima todos sus fanáticos, o cuando ya tienes que hacer cosas que no, como matar a alguien, por ejemplo, ¿no?, que se llegó a justificar también. Cuando se empiezan a tomar decisiones de parte de una cúpula, pues ya fracasó eso, ¿no? O sea, ya no es socialismo, ya no te están tomando en cuenta, ya no es tu fuerza de trabajo y tu conciencia la que está construyendo eso. Y yo creo que eso es lo que tenemos que construir. Pues bien, mientras que las diversas tendencias políticas denominadas o autodenominadas de izquierda en México no se ponen de acuerdo, pues el proceso privatizador en México está avanzando, y se espera que en los próximos 20 años habrán desaparecido los sindicatos del sector público, en especial de los ámbitos energético, educativo, sanitario y cultural. Así lo revela el tercer capítulo del expediente México 2030, de este denominado proyecto de gran visión, en su eje 3, que se le llama igualdad de oportunidades. De conseguir esos objetivos en 2 décadas más, los mexicanos tendrán que sufragar elevadas colegiaturas para que sus hijos accedan a la educación básica, media y superior, y también deberán adquirir los libros de estos que empleen desde la primaria. Además, en el caso de enfermarse, y aun cuando tengan seguridad social, solventarán un porcentaje aún no definido de los costos por los servicios públicos de salud que reciban, pues estos habrán sido subrogados a la iniciativa privada. Toda esta información la pueden encontrar en este documento publicado por Contralínea, denominado Proyecto México 2030, la venta de un país. Entonces, se lo recomendamos porque aquí pues nos deja ver mucho de lo que ya estaba proyectado desde hace años, y que lo hemos visto. Fíjate cómo se ha ido continuando aún, a pesar de que ha cambiado de presidente, pero la misma... Hay varios puntos ahí política, ¿no?, que sería bueno darle seguimiento. Por ejemplo, mira, dice lo de la desaparición de los sindicatos. Bueno, la reforma hacendaria ya acabó con muchos trabajadores que antes eran considerados trabajadores en la universidad. Ahora son, ya lo he dicho también, proveedores de servicios profesionales privados. O sea, la reforma hacendaria fue también reforma laboral, porque estos trabajadores ya no son trabajadores, son empresas privadas que les venden sus servicios, aunque sea nada más el trabajador, pues, pero son considerados como empresas privadas que le venden servicios a la universidad. ¿Qué está pasando entonces? Que le están quitando posibles afiliados a los sindicatos. Ya están dando los primeros pasos para acabar con los sindicatos. O sea, si tú te vas a hacerle una factura a la universidad y tú vas a negociar de forma individual con la universidad, es más, el sindicato ya no se puede meter para defenderte, pues simple y sencillamente eso lo van a seguir ampliando, y al rato ya todos los trabajadores de la universidad van a tener que entregar factura o recibo de honorarios en vez de ser considerados parte de la planta, de la base de los trabajadores de la universidad.
Así es una transformación muy grande en la situación laboral que se vive en México. Estamos transitando de un modelo con ciertas garantías para los trabajadores, ahora sí, de plano. Fíjate, a un neoesclavismo, ¿no? Estoy releyendo El Capital. En el tomo primero, en los capítulos más o menos del 14 al 20, más o menos, no recuerdo bien, son capítulos donde Marx explica el salario por horas, el salario a destajo, donde está explicando y está describiendo las situaciones que vivían los trabajadores en Inglaterra y en Europa en el siglo XIX y en el siglo XVIII, pues sobre todo en el siglo XIX, cuando todavía trabajaban, la jornada laboral se estaba luchando porque fuera de 12 a 10 horas. Y estaba releyendo El Capital y me estoy dando cuenta de que estamos volviendo a esas épocas. Estaban luchando entonces por tener una jornada laboral. Bueno, pues ahora se acabó la jornada laboral porque ahora te van a contratar por horas. Así es, ya se dice que en libertad el trabajador y el patrón van a fijar la duración de la jornada, pero ¿qué es lo que se va a imponer, el billete o la hambre? Pues ahí depende de la conciencia de clase, ¿verdad? O de la necesidad, de ¿no? Porque con mucha conciencia, pero necesitas salir adelante, y a veces se impone el billete. Pero se impone el billete, así, y muchos fracasan también ahí, traicionan en el momento de ver el billete enfrente, ¿verdad? Se pasan del otro lado, y por la misma situación en la que se va dando el movimiento social, si no hay una formación política, pues también para muchos es fácil hacer de la revolución, entre comillas, su modus vivendi, ¿no? Y se la pasan toda la vida de activistas con un salario, pero la formación se descuida, que creo que es cuando es reprobable este tipo de actitud ante la situación política, si te consideras pues un revolucionario, ¿no? Este documento también pues nos está demostrando que el capitalismo pues ya no respeta ni la historia, ni la identidad, ni la cultura, más bien le estorba, ¿no? Y que se está adecuando todo el sistema económico, político, legal a una idiosincrasia conformista, mentirosa, corrupta, y que acepte el terrorismo como forma de vida. Y hacia allá va precisamente la evolución de todas estas condiciones si no responde la gente, si no entendemos que estas movilizaciones hay que alentarlas y hay que globalizarlas en vez de solamente criticarlas, ¿no? O sea, es necesario darle conciencia y darle dirección. Pues bien, además parece que se busca cumplir con algunas de las demandas de los grupos más derechistas, incluso de partidos políticos como el PAN, ¿verdad? Donde se busca que en ese artículo 3 para establecer la educación religiosa en las escuelas públicas se sume ahora el interés empresarial por destruir el carácter gratuito de la educación pública, privatizándola completamente. Estos cambios implicarán una verdadera contrarreforma educativa y nacional, pues ese artículo ha garantizado tradicionalmente el estado laico y gratuito de la educación pública. Ya se está incluso dando casos en el país donde se están permitiendo ya que se enseñe por ahí religión en las escuelas. Bueno, ya hay misas en las calles, hay marchas, y bueno, es parte de la transformación cultural de la que hablaba, de la que te decía, ¿no? Ya los jóvenes, por ejemplo, ya no saben lo que son derechos laborales, ya aceptan las condiciones en las que les contratan, y los jóvenes que llegan a ser ejecutivos, pues ya también se comportan de forma despótica, porque son las competencias que les están enseñando en la universidad, ¿no? O sea, estamos viendo la transformación radical de la idiosincrasia del ser mexicano. Así es. Bueno, pues ya casi estamos llegando al final, nos quedan 2 minutos, 1 minuto. ¿Quieres comentar algo, Mario? Despídete, entonces, que ya nos estamos
lleno. Bien, oye, bueno, nada más para concluir, y los programas que se están dando donde visitan, por ejemplo, las escuelas públicas, en el caso, por ejemplo, de las secundarias, donde llegan a las escuelas y les dicen, necesitamos a los 50 alumnos mejores, y luego dan una serie de características de esos 50 niños, cómo los van a buscar y con qué perfil, y que bueno, yo estaba escuchando a unos adolescentes platicar cómo les emocionaba el poder ser parte de esos 50 mejores. Fíjate el perfil que ahora la educación elitista está generando, elitista y superficial para acabarla, y con toda una, pues con toda una ideología, ¿no? Sí. De que pues fascista, ¿no? En el fascismo dicen que el éxito es de los mejores. Pues estamos ya llegando al final del programa. Y a Mario siempre nos deja los temas más interesantes para el final, ya cuando... Para quedarnos con ganas. Bueno, buenas noches a todas y a todos. Muchas gracias por acompañarnos. Nos vemos, nos escuchamos en la próxima. Mentes libres. Una ocasión independiente, autónoma y franca para la reflexión, análisis y crítica de los acontecimientos educativos en el contexto político, económico y cultural de México. No apto para mentes sumisas, cautivas ni tripuladas. Todos los martes a las 10 de la noche en radiomorir.com. Mentes libres. radiomorir.com